Familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Desde que tengo memoria, la maldición ha sido una sombra que se cierne sobre mi vida. Nací en una familia que, aunque consciente de mi maldición, eligió ignorar la oscuridad que lo envolvía todo. Fue un secreto oculto en el rincón más profundo de nuestro hogar y apenas se atrevían a mencionarlo en susurros. Mi madre fue la única que algún día me contó la verdad, una verdad que había sido más dolorosa para ella que para mí. Mientras estaba en su vientre, los terrores comenzaron. Las pesadillas de seres demoníacos la asediaban constantemente, como sombras acechantes en la oscuridad de su mente. Pesadillas que amenazaban con arrebatar a su hijo antes de que siquiera naciera. Recuerdo que me contó sobre el día en que decidió buscar ayuda. Mi abuela, con sus conocimientos de curandera, la llevó a hacerse una limpia, pero cuando partieron los huevos como parte del ritual, todos salieron negros y podridos, como signos de una maldición que se había arraigado en mi madre. La curandera, con ojos llenos de preocupación, le advirtió que a pesar de sus esfuerzos yo no nacería. Pero la determinación de mi madre era feroz y decidió que lucharía por mi vida. Sorprendentemente nací, un pequeño milagro en medio de la oscuridad. Desde entonces, las sombras me acecharon y la maldición se cernía como un nubarrón sobre mi cabeza. Mi primera experiencia con lo sobrenatural ocurrió cuando era un niño, en un desfile al que mi familia me llevó junto con mi hermano. Era un día soleado lleno de risas y colores. Las luces brillantes de las carrozas deslumbraban mis ojos mientras la multitud vibraba con la emoción del evento, pero como suele suceder en las historias de terror, pronto me separé de mi familia en medio de la multitud. Caminé por las calles, intentando encontrar a mis padres o a mi hermano entre la marea de gente. Las risas y los gritos de felicidad de los niños que me rodeaban pronto se desvanecieron, dejando solo el sonido sordo de mis pasos sobre el pavimento. Fue entonces cuando lo vi. Un callejón oscuro se extendía ante mí, como una boca negra que me atraía. Al principio dudé en entrar, pero una voz familiar, una voz que solo podía ser la de mi hermano, me llamó desde lo profundo del callejón. Mis preocupaciones se desvanecieron mientras seguía la llamada de mi hermano. Caminé con paso vacilante hacia la oscuridad, siguiendo la voz que parecía cada vez más cercana. La penumbra del callejón me rodeaba y las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y susurrando en mi oído. Pero mi hermano seguía llamándome y yo continuaba avanzando, sin poder resistir la atracción. Estaba a punto de adentrarme por completo en la oscuridad del callejón cuando de pronto, mi madre sujetó mi brazo. Aquello me sacó de mi aturdimiento momentáneo. Sus ojos reflejaban tanto enojo como preocupación. Me reclamó por alejarme, pero parecía aliviada de haberme encontrado, aunque su voz temblaba ligeramente. Intenté explicarle que había escuchado a mi hermano y que lo seguía, pero cuando volví a mirar a mi madre, me quedé sin palabras. Detrás de ella, mi hermano se encontraba de pie, también aliviado por haberme encontrado, sin inmutarse, como si no hubiera estado en el callejón oscuro. No tenía explicación para lo que estaba viendo. Estaba atrapado en un torbellino de confusión, una realidad que no parecía tener sentido, y me preguntaba cómo podía estar aquí mi hermano, cuando lo acababa de escuchar en ese lugar oscuro. Todos salimos del callejón, dejando atrás la oscuridad inquietante. La multitud en el desfile seguía disfrutando de la festividad, completamente ajena a lo que acababa de suceder. Los colores y la música volvieron a llenar el aire, pero yo seguía perturbado por lo que había escuchado. Al dar un último vistazo al callejón, una sensación helada recorrió mi espalda. Desde las sombras emergió un enorme perro. Sus ojos centelleaban con un resplandor malévolo. Su mirada se cruzó con la mía y sentí que estaba observando mi alma. El perro, con un pelaje negro como la noche, se mantuvo inmóvil. Parecía estar molesto ya que no pudo atraerme lo suficientemente rápido. Perdí su vista cuando la multitud volvió a cerrar el paso. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de malestar se apoderó de mí, preguntándome qué había sido todo aquello. Sentí que algo terrible acechaba en las sombras, una oscuridad que no podía comprender.
A pesar de la extrañeza de la situación, mi familia parecía haber dejado atrás el oscuro incidente en el callejón y la maldición se desvaneció como una pesadilla pasajera. La vida continuó con cierta normalidad y durante un año, la sombra de lo sobrenatural se mantuvo alejada. Mi 8º cumpleaños se acercaba y mis padres decidieron celebrarlo con una hermosa fiesta. Rodeado de amigos y familiares, disfruté de la diversión y la alegría que llenaron el día. Sin embargo, como suele ocurrir en la infancia, la idea de jugar a las escondidas nos pareció irresistible, a pesar de que el espacio para ocultarnos era limitado. La emoción de la búsqueda nos atrapó. Decidimos jugar en el jardín trasero, donde había pocos lugares para ocultarse. Con mi corazón latiendo de emoción me alejé lo suficiente de la fiesta para perder el ruido alegre de la celebración. Buscando un escondite, encontré un grueso tronco derribado en el césped, me agaché detrás de él, seguro de que nadie me encontraría ahí. Pasaron unos minutos en silencio y comencé a preguntarme si mis amigos me buscarían. Fue entonces cuando escuché algo inusual. Lamentos suaves casi como sollozos se filtraron a través del aire. Me sentí intrigado y curioso, dejé de pensar en mis amigos por un momento y seguí el sonido. Al doblar el tronco, encontré la fuente de los lamentos. Era un cachorro de color café pequeño y tierno. Miré sus ojos oscuros y su pelaje suave y no pude resistir la tentación de tomarlo en mis brazos. El cachorro parecía asustado y solo y la idea de cuidarlo me llenó de emoción. Decidí llevar al cachorro de regreso a la fiesta para pedirle a mis padres que me permitieran quedármelo. Caminé con el cachorro en brazos, pero a medida que avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. El cachorro parecía volverse más pesado con cada paso que daba, mis brazos temblaban bajo su inusual peso, pero mi determinación era fuerte. Sin embargo, cuando llegué a un punto en el jardín, no pude avanzar más. El cachorro seguía siendo pequeño, pero su peso se volvió abrumador, mis brazos cedieron y lo dejé en el suelo. Me agaché para mirarlo confundido por la extraña sensación de peso que había experimentado. Fue entonces cuando escuché una voz que no podía haber salido del pequeño cachorro. «No me dejes, Francisco», susurró la voz, pero no era una voz normal, era una voz que llevaba el peso de lo sobrenatural, una voz que heló mi sangre. El miedo se apoderó de mí y ni siquiera me atreví a voltear para mirar al cachorro. En cambio me puse de pie y eché a correr, alejándome de esa voz maligna que había emergido de lo que parecía ser un inocente cachorro. Corrí hacia la fiesta donde los gritos de alegría y el bullicio parecían ofrecer refugio contra la oscuridad. Mis padres se acercaron a mí, preocupados por mi expresión de terror. Les conté lo que había sucedido, pero mi historia sonó increíble y aterradoramente inverosímil. Mis padres intentaron tranquilizarme, diciendo que había tenido una pesadilla o que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía lo que había experimentado. Aquella voz, aquellos ojos oscuros del cachorro, eran demasiado reales para ser solo fruto de mi imaginación y me quedé con la sensación de que algo oscuro y malévolo acechaba a mi alrededor, esperando su oportunidad para volver a atacar. A partir de aquel incidente con el cachorro, desarrollé un miedo irracional hacia los perros. Pensé que tal vez lo que había sucedido solo se relacionaba con los caninos, por lo que evitaba a estos animales en la medida de lo posible. Pero lamentablemente descubrí que la maldición que me acechaba no se limitaba a una especie en particular. Sin embargo, esa revelación aún estaba por llegar. Con el tiempo, el recuerdo del incidente en el callejón y la extraña voz de la entidad oscura se volvieron difusos y la vida siguió su curso. Cumplí 10 años, una edad en la que los horrores infantiles parecen desvanecerse ante la creciente madurez, pero el destino tenía otro plan para mí. Uno de mis deberes como niño era visitar a mi abuelo, quien vivía en una pequeña granja en las afueras del pueblo. Mi abuelo solía criar algunos animales y siempre disfrutaba de mi compañía. Durante una de mis visitas, un día soleado pero inusualmente silencioso, mi abuelo me pidió un favor. Había olvidado una bolsa de harina en la despensa y me pidió que la recuperara. La despensa se encontraba al otro lado del corral de los cerdos, un lugar que siempre me había atemorizado. Aunque no quería enfrentar mis miedos, no podía decepcionar a mi abuelo.
Además, sabía que desde donde estaba, podía verme en todo momento y no quería que se enfadara conmigo por desobedecer. Así que con un suspiro de resignación, me aventuré hacia el corral de los cerdos. El corazón me latía con fuerza mientras pasaba casi corriendo entre los cerdos, que gruñían y husmeaban en busca de alimento. Alcanzar la despensa era mi única meta. Entré al pequeño cuarto donde mi abuelo guardaba los alimentos que no necesitaban refrigeración y busqué la bolsa de harina. La bolsa estaba en un estante alto, así que subí a un banco para alcanzarla. Mientras aún estaba en la tarea de agarrarla, escuché un sonido chirriante. La puerta de la despensa se abrió lentamente y sin pensar que podría ser alguien más que mi abuelo, le dije que ya estaba de regreso, pero cuando me giré para mirar mi aliento se cortó de horror. No era mi abuelo quien estaba detrás de mí, en su lugar un enorme cerdo se alzaba en dos patas, erguido como un humano. Lo que más me aterró fue su sonrisa, una sonrisa maliciosa que parecía tallada en su rostro grotesco. Sus ojos brillaban con una maldad obscura y siniestra. Un grito escapó de mi garganta y solté la bolsa de harina, que se derramó por el suelo de la despensa. Mi abuelo, alertado por mi grito, corrió hacia mí, pero cuando llegó, solo vio al cerdo, que ahora estaba en el suelo moviéndose como cualquier otro cerdo común y corriente. Al ver aquella escena, mi abuelo soltó una risa diciéndome que solo era un cerdo y que no podría hacerme nada. Aún así me rehusé a bajar del banco hasta que mi abuelo encerró al cerdo de vuelta. Mis palabras se atascaron en mi garganta mientras luchaba por explicar lo que había visto. Mi abuelo no me creyó, atribuyendo mi reacción a una simple imaginación infantil. La maldición parecía acecharme en los momentos más inesperados, tomando formas grotescas y siniestras que solo yo podía ver. Después de la experiencia con el cerdo en la granja de mi abuelo, me volví más retraído y solitario. Evitaba las interacciones sociales tanto como podía y rara vez salía de casa. A medida que mis salidas se volvieron mínimas, los extraños sucesos que habían plagado mi infancia parecieron ceder durante un largo periodo. Los años pasaron y durante mucho tiempo, mi vida pareció ser relativamente normal. Había llegado a convencerme de que las experiencias de mi niñez eran simplemente recuerdos confusos. Influenciados por las historias de terror que mi hermano solía contarme, la maldición que me había perseguido parecía haber perdido su influencia. Sin embargo, cuando tenía 15 años, ocurrió algo que me hizo cuestionar todo lo que había llegado a creer. Mis padres tendrían que trabajar hasta tarde esa noche y mi hermano mayor planeaba asistir a una fiesta, lo que significaba que estaría solo en casa por primera vez. La idea de tener la casa para mí solo me emocionaba y decidí hacer una noche de películas para disfrutar de la soledad. Las primeras horas de la noche transcurrieron con relativa normalidad. Me sumergí en una película tras otra, disfrutando de la tranquilidad de la casa vacía. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, el teléfono sonó repentinamente e instintivamente contesté, pensando que podrían ser mis padres o mi hermano. Pero en lugar de una voz familiar al otro lado de la línea, solo se escuchaba un ominoso silencio entrecortado por lo que parecían ser respiraciones pesadas. Estaba a punto de colgar, creyendo que se trataba de una llamada equivocada o una broma de mal gusto, cuando los sonidos comenzaron. Primero fueron los chillidos agudos de perros, luego los ruidos de cerdos gruñendo y arrastrándose. Gradualmente estos sonidos se fusionaron en una cacofonía de chillidos de perros y gruñidos de cerdos, creando una disonancia espeluznante que hizo que mi corazón se acelerara. El miedo se apoderó de mí y colgué el teléfono en un acto de pánico. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que era solo una broma de mal gusto o algún tipo de interferencia en la línea. Decidí encerrarme en mi habitación, esperando que el aislamiento me diera una sensación de seguridad. Me recosté en mi cama, tratando de volver a sumergirme en la película que estaba viendo, pero mi mente estaba llena de inquietud. De pronto comencé a escuchar golpes suaves en la ventana de mi habitación. Eran golpes suaves pero persistentes, como si algo o alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Entonces, escuché una voz familiar del otro lado de la ventana. Era la voz de mi hermano, que parecía estar pidiéndome que abriera la puerta.
dijo que había olvidado las llaves y que necesitaba entrar. Estaba a punto de abrir las cortinas para verificar, cuando un escalofrío de terror recorrió mi espalda. Me di cuenta de que era demasiado temprano para que mi hermano regresara de la fiesta duraría horas y no tenía sentido que él volviera a casa en ese momento. El golpe de la realidad me golpeó de lleno y comprendí que algo oscuro y aterrador estaba ocurriendo. La maldición que me había perseguido estaba regresando y yo estaba solo en casa, enfrentando la oscuridad una vez más. Una vez más, me encontré en medio de la oscuridad y el misterio, una pesadilla que había pensado que había dejado atrás, con el corazón latiendo desbocado, cerré las cortinas y retrocedí, tratando de reunir mis pensamientos. Los sonidos de perros y cerdos habían cesado, pero la sensación de que algo maligno acechaba persistía en el aire. Decidí llamar a mi hermano, tratando de descartar cualquier posibilidad de que fuera él quien estaba afuera de mi ventana, al otro lado de la línea. El sonido de fondo me confirmó que aún estaba en la fiesta y que no tenía intención de regresar a casa pronto. El alivio se mezcló con el miedo mientras le preguntaba si había estado jugando una broma de mal gusto, pero su desconcierto era genuino. El miedo me envolvía mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. A lo lejos las manecillas del reloj marcaban las horas en un recordatorio constante de que estaba solo, enfrentando una presencia desconocida y aterradora en la oscuridad de la noche. Decidí cerrar la puerta con llave y me acurruqué en la cama, tratando de alejar los pensamientos horripilantes de mi mente, pero entonces los golpes en la ventana se volvieron más intensos y desesperados, como si algo o alguien estuviera tratando de entrar. Los chillidos de los perros y los gruñidos de los cerdos se entremezclaban en un coro aterrador, llenando el aire de una cacofonía espeluznante. Sin poder soportarlo más, salí de la cama y me dirigí hacia la ventana con determinación, decidido a descubrir quién o qué estaba causando esta pesadilla. Mientras abría las cortinas, un resplandor de la luna reveló una visión que me heló la sangre. Aferrándose a la ventana, con ojos salvajes y siniestros, se encontraba un grupo de perros y cerdos, pero no eran como los animales comunes. Sus cuerpos parecían estar deformados y retorcidos y sus rostros llevaban una malicia que no podía ser de este mundo. Me miraban con una mirada llena de odio y sedienta de sangre, como si estuvieran esperando el momento adecuado para asaltar mi hogar. El horror se apoderó de mí y retrocedí de la ventana, cerrando las cortinas con fuerza. Los sonidos aterradores persistían llenando la habitación de una oscuridad palpable y un terror incontrolable. Desesperado y sintiéndome atrapado, intenté llamar a mis padres, pero sus teléfonos iban directamente al buzón de voz. Parecía que estaría solo para enfrentar esta pesadilla. Con el tiempo, los sonidos en la ventana se volvieron más intensos y agresivos, como si los seres oscuros estuvieran tratando de romperla y entrar. En un momento, los golpes en la ventana se detuvieron y un silencio inquietante llenó la habitación. Durante un instante sentí que el alivio comenzaba a inundarme, pero aún estaba lleno de ansiedad y miedo. Me preguntaba si los seres oscuros simplemente se habían retirado o si estaban tramando algo más aterrador en la oscuridad. Fue entonces cuando escuché el sonido de llaves en la cerradura de la puerta principal. Mis padres habían llegado finalmente a casa. Apenas podía creer la sensación de alivio que me invadió cuando los vi entrar por la puerta. Les conté sobre los eventos aterradores que había experimentado, pero sus caras reflejaban la incredulidad. Para ellos parecía como si hubiera sido solo un episodio de miedo irracional. Incluso mi padre mencionó que creía que ya había superado esas historias. A lo largo de los años, aprendí sobre amuletos de protección y rituales que me ayudaron a mantener a raya a los seres oscuros, pero a pesar de mis esfuerzos, las visiones y los encuentros sobrenaturales siempre encuentran una forma de manifestarse de nuevo. Aprendí a vivir con eso. Aunque nunca me acostumbré por completo a la sensación de que algo inquietante y malévolo estaba siempre al acecho en las sombras. La maldición que me había perseguido seguía siendo una parte inexplicable de mi vida y aunque he aprendido a lidiar con ella, la oscuridad seguía acechando, esperando su próxima oportunidad para entrar en mi vida y perturbar mi existencia.
Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.